El reto más grande de la iglesia es hacer discípulos. Ese es el reto más grande de la iglesia. Jesús lo dijo en Mateo capítulo 28, verso 19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto es buen vivir, el espacio diario para traer siempre una palabra de edificación. Miren, hacer discípulos es más importante que construir templos fastuosos. Es más fácil hacer templos, pero lo que realmente cumple mejor la misión de la iglesia es construir personas, es hacer discípulos. Los templos, los edificios fastuosos se quedan ahí y simplemente sirven después para mostrar su belleza. Pero cuando la iglesia construye hombres y mujeres nuevos, son personas que van a transformar toda la sociedad. Y el plan de Jesús era transformar la sociedad a través de esos discípulos. Entonces, todo lo demás es secundario a este punto de formar discípulos. Juan el Bautista comenzó el predicamento hablando del arrepentimiento. Lucas es el que mejor lo describe. En el capítulo 3 de Lucas dice que Jesús llegó predicando la doctrina de arrepentimiento. Pero arrepentimiento no es un cambio de religión, como muchas veces se supone. Arrepentimiento es la decisión de ser una persona nueva. O sea, de llegar a ser un discípulo, una copia de este modelo de hombre o de mujer que se está formando en la iglesia. Cuando Juan hizo esta declaración, la gente venía ante su llamado y entonces dice Lucas que la gente le preguntaba cómo se pone en práctica esto. O sea, esto de arrepentimiento, ¿qué significa? ¿Significa esto un cambio de religión? ¿Significa esto una ropa que vamos a vestir? ¿Significa algún rito que vamos a realizar? Juan le dio 3 respuestas para explicar lo que significa el hombre nuevo y lo que significa arrepentimiento. Dice el verso 10 de Lucas 3. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? En otras palabras, ¿cómo ponemos en práctica esto de arrepentirse? Y él le dijo, muy sencillo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. En otras palabras, es un llamado a formar gente que comparte con los demás. Gente que no tiene ese espíritu animal de acumular y acumular, sino gente que sabe contribuir con los demás, gente que tiene la capacidad de ponerse en el lugar de los otros y compartir lo que tiene. O sea, si un cristiano tiene una industria y comienza a producir, ese cristiano va a compartir con otras personas. O sea, acumular toda la predicación de Jesucristo que viene después es en contra de ese espíritu de acumular riquezas que uno no va a poder utilizar en toda su vida. O sea, el que tiene que comer debe compartir con el que padece necesidad. Acumular contradice el espíritu del nuevo hombre que está formando la iglesia y que comienza con Juan el Bautista. Pero también en este mismo pasaje
Dice que vinieron unos publicanos, es decir, estos eran, vamos a decir, empleados públicos, y le preguntaron, maestro, ¿qué hacemos? Él le dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Fíjense bien, ¿eh? Para la gente en general, arrepentimiento significa compartir. O sea, la iglesia tiene que ser una comunidad de gente que sabe compartir. Los que solo saben acumular no están repitiendo el espíritu que Cristo quiso dar a la iglesia. Pero la segunda cosa es respetar el orden establecido. Si usted es un empleado, usted tiene que respetar las reglas establecidas para esa posición que usted tiene. Eso es lo que se llama imperio de la ley en la modernidad. Respetar las reglas de juego, respetar la constitución, respetar el reglamento, respetar los estatutos de la organización, respetar las reglas establecidas, porque las reglas son un acuerdo que hacemos. Y entonces para que cualquier institución funcione, tiene que ser sobre la base de las reglas. Entonces Juan le dice correctamente a estos empleados públicos, no exijan más de lo que os está ordenado. Sométanse al orden establecido. De modo que este nuevo hombre que está formando el Evangelio y que comienza con Juan el Bautista, es un hombre que sabe compartir. Y es, en segundo lugar, una persona que cumple las reglas de juego. Cumple las reglas de juego. Y en esto, los economistas nos van a decir que cuando esto sucede, lo dijo por lo menos un premio Nobel de Economía, es como engrasar la pieza de una maquinaria para que funcione. Cuando en una sociedad se cumplen las reglas, es como engrasar la maquinaria de una máquina para que funcione mejor. Y también dice el pasaje, también le preguntaron los soldados, ¿y nosotros qué haremos? Dicen los soldados. Y él le dijo, no hagáis extorsión, oigan bien, ni calumniéis y contentaos con vuestro salario. Esas tres cosas se resumen en una. No extorsionen, no calumnien, eso es levantar calumnia para después reclamar prebendas, sino contentaos con vuestro salario. O sea, vivan con el salario que se les fue asignado. No macuteen, no usen tigueraje, no soborno, no corrupción en los puestos públicos o de la empresa privada, sino aprender a vivir con sencillez. Es el mensaje que está detrás de eso. Aprender a vivir con sencillez. Contentado con vuestro salario significa, como luego va a decir Pablo, aprender a ser felices con lo que tenemos. No significa que no vamos a luchar para mejorar las cosas que estén mal, sino que mientras tanto somos felices con lo que tenemos. Y por eso Jesucristo enseñó en algún momento que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces, un discípulo de lo que está formando la iglesia es una persona que sabe ser feliz con lo básico, que sabe ser feliz con lo básico, que no necesita el lujo, la prepotencia, la exhibición, la vanidad. A los muchachos en la escuela, la presión social les lleva a usar ropa de marca, no ropa que me quede bien, ni ropa bonita, sino de marca, para que se vea que yo estoy en ropa de marca. Y así la ropa se va comprando para uno ostentar, y así la casa, así el carro, y se van acumulando bienes que no necesariamente significan mayor felicidad.
La verdadera felicidad no depende de las cosas, dice Jesucristo. La verdadera felicidad depende de un estado interior, de ser parte de una misión que uno está realizando. De eso depende la felicidad. O sea, que yo estoy realizando una misión en mi vida, entonces me siento realizado al cumplirla. Y todo lo demás viene por añadidura, como con gusto, tengo mis relaciones con mi pareja con gusto, paseo con gusto, hago lo que sea con gusto, pero mi prioridad es cumplir el plan de Dios para mi vida. Ese es el discípulo que quiere formar el Bautista. Y ese es el discípulo que quiere formar Jesús. Y para eso se forma la iglesia. Y cuando Jesús dice ir por todo el mundo haciendo discípulos, es formando personas nuevas con esas características. Y cuando Jesús ascendía al cielo y habla con los apóstoles, y él le dice, maestro, ¿qué hacemos ahora? Tú te vas, entonces, ¿qué hacemos? Le digo, hacer discípulos. Ustedes van a ser mis testigos para ser discípulos en todas las naciones. Esa es la tarea de la iglesia. Cuando la iglesia hace eso, hace su tarea más importante. Más importante que construir edificios. Más importante que practicar ritos. Más importante incluso que tener iglesias numerosas. Más importante que tener prestigio público. El cometido central de la iglesia es formar discípulos que repitan el carácter de Cristo. Ese es el factor humano que luego va a ser tomado en cuenta. Ese es el capital social que algún autor reciente ha destacado. Ese es el nuevo hombre, la nueva mujer, ingrediente fundamental para formar una nueva sociedad. Porque formar una nueva sociedad, lograr el despegue de los pueblos, no depende de un plan económico, no depende de realizaciones desde el gobierno, depende de que se construya gente nueva. Y eso la iglesia lo tiene como misión principal. Cumplamos pues esta tarea de formar discípulos, testigos en todas las naciones. Mi saludo, mi abrazo a todos los que han estado presentes hoy. En Facebook, saludo a Wendy, saludo a Flavia, a Juana, a Leandro, a todos los que nos siguen. Este discurso queda ahí en mi muro para que lo comentes, para que lo compartas y para que lo pongamos en práctica. La tarea de ser discípulos es el reto mayor de la iglesia.